Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. La primera noticia, ya así dentro del programa, que por cierto el programa de hoy va en dos partes, libritos y musiquita, así que vamos a empezar con los libritos y la primera noticia no es en sí una noticia, sino que parte de un artículo de opinión que encontramos en The Guardian. Leemos en el titular algunos tropos habituales en el romance actual. Solo hay una cama, romance falso, los opuestos se atraen y cómo los tropos se han apropiado del romance. Básicamente, y ahora leemos para poner un poquito de contexto para quien no sea seguidor o lector del género de romance. Básicamente el artículo lo que va a tratar es una tendencia que hay ahora, sobre todo para vender libros de romance a gente joven, de utilizar tropos narrativos como si fueran claims publicitarios. Es decir, mira, aquí en el primer párrafo encontramos algunos de los tropos más usados. Los opuestos se atraen, él se enamora primero, cafetería, proximidad forzada, romance deportivo, romance de deportes universitarios, el mejor amigo de tu hermano, todo este tipo de tropos, y ni siquiera tropos, porque muchos de esos no son tropos. También voy a hablar un poco de cómo se ha pervertido la idea de lo que es un tropo, pero eso, cómo las editoriales ahora utilizan tropos para, pues como claims publicitarios, cosa que al principio puede parecer un poco antiintuitiva, porque el hecho de que tú le digas que este libro es los opuestos se atraen, mejor amigo de tu hermano, tú ya sabes que la protagonista se va a enamorar del mejor amigo de su hermano con el que tiene cierta rivalidad. Quiero decir, no es que el género de romance necesite el giro, evidentemente además eso se puede escribir de muchas formas, pero desde luego, pues eso, dice 2-0, cafetería, y es como, sí, es porque, como os digo, aquí se está utilizando la palabra tropo mal, ahora hablamos de eso, pero hay veces que una serie de settings se ponen de moda y ahí salen una serie de libros que están todos en ese settings. Entonces, el setting trabajar en una cafetería, pues es un setting deseado. Dice Nuricops, leído así, parecen descripciones de pelis porno. Un poco, porque... Y no te lo va a creer, pero eso es parte de las cosas que vamos a hablar hoy. Vamos al artículo un poco. Dice, para aquellos que escriben, para aquellos que venden y para aquellos que leen ficción romántica, usan los tropos para entender perfectamente o para expresar perfectamente qué es lo que podemos esperar incluso antes de que le demos la vuelta a la primera página. Como decía, el uso de los tropos parece antiintuitivo en una sociedad como la que estamos ahora, que le da excesivo valor a la sorpresa, al hecho de que las ficciones, de no saber lo que va a pasar y de que una ficción te emocione simplemente por lo que sería el giro narrativo. Continuamos. Los publicistas venden a sus autores de esta forma y muchas veces, venden a los autores de esta forma diciendo qué tipo de tropos utilizan, y muchas veces los escritores de romance escribirán con estos tropos en particular en su cabeza. Pero puede ser difícil saber dónde hay que dibujar la línea. Esto es precisamente el primer tema que quería tratar, porque lo que está diciendo la escritora del texto es que ahora todo el rato se está hablando de tropos, se está hablando todo el rato de tropos, pero no parece que se sepa exactamente lo que es un tropo. De hecho, Carles acaba de preguntar, ¿qué es un tropo? Vale, los tropos son... primero, no tenemos palabra en castellano, que alguien me lo va a decir, pero es que no hay palabra exactamente en castellano que sea exactamente como se utiliza ahora en Internet. Pero un tropo es una especie de situación narrativa que se repite una y otra vez, porque pues son esquemáticas. Por ejemplo, el de enemigos amantes, enemies to lover en inglés, pues lo que te dice que son historias donde dos enemigos, ya sea porque sus países están en guerra, ya sea porque son vecinos que sus padres ponen a competir, van a acabar enamorándose. Entonces eso, muchas veces son como esquemas
narrativo o... Mira, dice Far, un topicazo. Sí, podría ser. Es que no son arquetipos. Adridáctelo, los arquetipos. Ahora después lo comentan un poco abajo. Los arquetipos son otra cosa, pero sí que es verdad que son como tópicos de historias que se repiten una y otra vez porque son convenientes, porque ayudan a avanzar la trama, porque simplemente se necesitan dentro de las estructuras de ciertas historias concretas. Lo que pasa, Josefko, te has adelantado, es que ahora mismo, en cómo se usa en Internet, tópico se está mezclando con cliché, en el sentido de que dice, dice Maese Kenobi, podríamos crear una nueva con esa, tropicazo. Quizá. Arquetipos. Vale, bueno, os dejo de leer. Básicamente eso. Tropo antes tenía un sentido, es decir, se usaba para, como os digo, coger un pequeño fragmento de la estructura narrativa que se podía repetir sin ningún problema de historia a historia, pero ahora se utiliza tropo, como el marketing se ha apropiado de la palabra, ahora se utiliza para todo. Cualquier cosa que parezca que guste y que se pueda repetir puede ser un tropo. No pasa nada, yo no soy especialmente rígida con los significados de las palabras, creo que está bien que evolucionen y bueno, si ahora todo es tropo, el problema es que nada es tropo, porque si ahora el hecho de que se ambiente en una cafetería es un tropo, pues puede ser un tropo o lo que sea. Y eso es precisamente lo que está diciendo el artículo. Porque, por ejemplo, hay cuando he visto, antes de venir, no está en este artículo, pero he leído que uno de los tropos, por ejemplo, que más despegó el año pasado, según las editoriales estadounidenses, es el hecho de el tropo padre soltero. Y es como, a ver, padre soltero no es un tropo, es un arquetipo de personaje que por lo que sea ahora atrae a mucha gente. Supongo que porque muchos lectores de romance pues ya tienen cierta edad y ya tienen edad de ser padres y madres y supongo que les gusta leer sobre personajes similares a ellos o personajes con los que podrían cruzarse en el mundo real, pero eso no es un tropo. Otro tipo de cosa que aparece esta hora de moda, pero no es un tropo. Mm, Hockey, o sea, por Heather Rivalry supongo, el libro, no la serie, pues hay ahora mismo mucho romance en el mundo del hockey o el patinaje sobre hielo. No me preguntéis, esto no sé nada de esto. Pero eso no es un tropo, eso es que se ha puesto de moda una localización y no pasa nada. Es como cuando hace 100 años se puso de moda en Estados Unidos escribir sobre un señor escocés. No, escocés no es tropo, escocés es un sitio. Pero bueno, ahora se usa para todo. Entonces es verdad que es difícil poner la línea, pero esto no es porque tropo haya perdido su significado, sino porque se lo ha apropiado el marketing para señalizar que la persona que está buscando un libro puede encontrar algo interesante ahí. Continúa. Puede reducir cualquier cosa a tropos y describe otros cuantos. Gruñón contra persona soleada. Lo típico romance donde una de las personas que se involucran en el romance, pues una persona gruñona y la otra es como un rayito de sol. Orgulloso contra prejuicioso. Pero deberíamos hacerlo. ¿Qué significa esto para la forma en la que leemos? ¿Y qué produce esto en la forma en la que pensamos sobre arte? Esto es lo que este párrafo en específico es lo que me ha llevado a traer aquí el... Dice Angie London, el hockey está dentro del sport romance. O sea, me lo he imaginado, o University Sport Romance, pero aquí en donde he leído, o sea, en el artículo donde he leído las tendencias de tropos para el 2025 en las editoriales, ponía hockey en solitario, hockey. Y al parecer mmm, hacían como un chiste de they met and they fuck. Y es como, no, no, no me gusta nada de lo que he leído aquí. Eh, Dice Angie London, sí, es que ahora ese deporte está súper de moda. Pues, Angie, ¿me lo tienes que explicar? Porque no lo entiendo. O sea, no lo sé, no lo sé. Dice Rorono Amaroa, en algún momento se pondrá de moda el setting de la Fórmula 1, ya os voy avisando. Uf, espero que no, porque, o sea, puedo estar equivocada, pero yo tengo el prejuicio de que la peña que compite en Fórmula 1 son tremendos pijos. Son como los toreros del presente. En plan, que eres un poco pijo y vienes de familia de dinero y te dedicas a este deporte que estás bien. No sé, no voy a
No voy, no voy, no voy. 2.0. Mientras más escucho esto, más parece Search Engine Optimization. Como que las editoriales crean que sea más fácil promocionar los libros. Venga, te cojo la mano, 2.0. Porque eso, preguntaba el artículo, ¿qué tiene esto de malo? ¿Cómo nos afecta a la hora de pensar en el arte? Y como han dicho antes, los tropos están en todos los géneros de literatura. Hay tropos en los thrillers. En los thrillers hay muchísimos tropos. Estábamos hablando antes la semana pasada de infidelidad. Pues que salga la infidelidad en los thrillers puede ser un tropo para tener un secreto. O en las novelas de detectives, incluso en las novelas de, no sé, de settings académicos hay muchísimos, muchísimos tropos. Hay en todo, muchísimos, pero especialmente en romances es como se usan como reclamo de marketing. Y la verdad, espera que estáis hablando de lo de Fórmula 1. La verdad es que espero que no, simplemente. Yo tampoco soy muy lectora de romance, sí que os lo voy a decir, ¿eh? No es uno de los géneros que más me gusta, es uno de los géneros que más me interesan, simplemente porque pues está muy feminizado y creo que al estar muy feminizado, y esto es algo que hablamos después con la siguiente noticia, creo que pasa un poco desapercibido por parte de los críticos culturales y eso no me gusta. Porque siempre que algo pasa desapercibido, pues, y sobre todo cuando algo pasa muy desapercibido por lo crítico, pero da mucho dinero, pasa este tipo de cosas que estamos viendo. El marketing domina toda la forma en la que se habla del medio. Cuando las personas, o sea, es evidente que esto que está pasando en el género de romance puede parecer inofensivo, pero a mí no me lo parece. Cuando hablamos de los libros, según los tropos, o sea, me vi un poquito para adelante. No sé quién ha dicho antes, que yo hablo muy bien, pero ya veis que no, que me lío. Voy a empezar un poquito antes. Los tropos. Los tropos son algo que es normal usar en la ficción porque al final estamos construyendo un mundo ficticio, un mundo que no existe y a diferencia del mundo real, pues tiene que ser sencillo y simple, tiene que seguir unas normas que pueda controlar un solo escritor, pero tiene que dar la sensación de que es tridimensional. Muchas veces los tropos nos pueden ayudar a dar sensación de tridimensionalidad, a pesar de que sean topicazos, porque como son cosas que reconoce el lector, pues nos permite pasar por encima de partes que serían más difíciles de describir o partes que serían más difíciles de aceptar. Por ejemplo, cuando hablamos de enemies to lovers, a mí ese es un tropo que no me gusta porque no suelo acercarme a las historias que tienen enemies to lovers porque me cuesta entender que dos personas que se odian y se han hecho cosas malas o que, yo qué sé, lo típico de... ¿cómo se llamaba la serie esta? Fua, no me acuerdo. Es una serie de Netflix que cancelaron en la segunda temporada. Estaba bien, pero yo no vi la segunda temporada. ¡No es Naruto! Bueno, no me acuerdo. Pero era una serie donde dos personajes, uno era de un... No son los protagonistas. La protagonista era una señora que tenía poderes, que ni siquiera me acuerdo muy bien cómo iba. Pero, el caso. Dos personajes de esa serie, uno era de pues de un sitio donde eran genocidas y tenían esclavizado a las personas de otro lado. Entonces, el chaval, que era del sitio de los genocidas, había secuestrado, tenía presa a la muchacha y se la llevaba en un barco. Y al parecer empezaba a sentirse atraída por ella y él por él y se enamoraban. El hecho de que exista el tropo de enemies to lovers a mucha gente les puede ayudar a no quedarse en los detalles de que, bueno, este señor tiene mucho poder sobre ella, las estructuras de poderes sociales le ponen por encima de ella debería sentir un poco más de afinidad hacia su propio sitio. Shadow and Bone, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho, Cubo de Voltios? No me lo puedo creer. Es Shadow and Bone. Y no me puedo creer que alguien en el chat lo haya adivinado. No me lo puedo creer. De verdad. Sí. Específicamente estoy hablando de Shadow and Bones. Perdona, me gustó cuando la vi, pero es que no me acuerdo de nada. Porque no vi la segunda temporada. Bueno, es Shadow and Bones. Y
eso, mucha gente, el hecho de que exista el tropo, es decir, que ya hemos visto esto en otras historias, le permite pasar por encima de algo que en la vida real pues consideraríamos cuestionable y consideraríamos que esa mujer está un poco en una posición de peligro. Pero como es una ficción y esto es un mundo más simple, el hecho de la existencia del tropo nos permite abrazar a esta pareja que a mucha gente le guste. A mí personalmente no, a mí ese tropo no me ayuda, pero a mucha gente sí. Eh, Dice Rono Maroa, que me meo, que yo me he leído los libros y no lo he pillado, lo siento. Es que lo raro es que lo haya pillado Cubo de Voltios. Lo raro es que lo haya pillado Cubo de Voltios. Dice Angie London, yo creo que también es cosa de la inmediatez. La gente no presta atención, así que tienen una manera rápida de decir, si te gustó este libro, que... bueno, estáis hablando de... Bueno, sí, ahora vamos ahí, ahora vamos ahí. Pero eso, los tropos nos ayudan un poco a pasar por las partes, o sea, nos ayudan a mantener la suspensión de incredulidad, a no quedarnos fijados en los detalles, a entender sin separarnos de la historia, que al final esto es una historia y es un mundo mucho más simple y no tenemos que aplicarle muchas veces las reglas del mundo real. Y podemos seguir hacia adelante y hay que hacerlo. Es como el hecho de que en la novela de detectives clásico el detective se tenga que sentar en una sala a decirle a todos los sospechosos reunidos quién es el asesino. Evidentemente es ridículo, es una cosa ridícula. Nadie, o sea, tú pagas a un detective y el detective en vez de decírtelo a ti en privado y tú haces lo que tú quieras, reúne a todo el mundo y señala con la mano a quién ha sido, es ridículo. Pero pues es gustoso en una ficción y es una escena que se ha convertido en un topicazo y que a mí personalmente me gusta muchísimo. Dice Membry98 que se ríen de esto la última de puñales por la espalda. Efectivamente, por eso me he acordado. Pero a mí este tropo en concreto me gusta muchísimo. Yo disfruto mucho de esas escenas, me gusta mucho Agatha Christie. Y no me molesta, pero evidentemente si no existiera un tropo y si no supiéramos que esto es pues como una particularidad del género que podemos admitir y que hemos acordado todos que admitimos, sería especialmente ridícula. Pero eso, los tropos, bien. El problema es cuando cogemos eso, o sea, no tienen a priori nada de malo, sobre todo porque hay que usarlo con cabeza. O sea, en el sentido de que tú puedes saber que tus enemigos van a acabar enamorándose y la maestría de cada escritor es usar ese tropo sin que se note que estás usando un tropo, aunque sea un tropo conocido, pero sin que se sienta cuando lo estás leyendo como un tropo, lo estés integrando bien en tu historia para usarlo como pie para dar credibilidad y dar tridimensionalidad a tu mundo y pues que lleve a la gente, aunque eso sea un tópico que se pueda esperar la gente, alcances ese tópico por caminos inesperados. Yo sé, cuando era una novela detective, que va a haber una escena donde el detective se va a sentar en un salón y va a decir todo esto, pero está guay que me lleven por ahí por caminos inesperados y que me sorprenda al final con la utilización del tropo cuando descubramos quién es el asesino. No pasa nada, está bien. El problema es que no estamos hablando, cuando aquí estamos usando tropo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, como ha dicho alguien, etiquetas de marketing que se utilizan porque las editoriales no creen, y con razón, que las personas, o sea, no con razón, no estoy llamando para nada a las personas que leen romance nada malo, no creo que haya nada malo en el romance, no creo que la gente que lea romance sea mejor o peor que otro tipo de lectores, no estoy hablando nada de eso, pero creo que es evidente que en el mundo editorial tenemos un problema con el descubrimiento, es decir, es difícil que la gente llegue a libros nuevos. Las editoriales independientes sobre todo tienen este problema porque las grandes editoriales copan la mayoría de sitios donde puedes anunciar libros. Es decir, los bestsellers no son bestsellers porque estén muy bien escritos o porque gustan mucho, son bestsellers porque la gente los conoce y los conoce porque pueden salir en las marquesinas de los autobuses y porque cuando los mandas a una librería ya les dices a las librerías en qué sitio tienes que ponerlo, dónde es el lugar de ese libro. Y por eso todos leemos lo mismo una y otra vez. Con el romance pasa una cosa, que es que, aunque es un género muy, muy leído y es un género muy querido por sus fans, dice Pirulina, Marta, lo que dice es que los tropos hacen las escenas ridículas sean más dirigibles para la imaginación, pero hay tropos que vale la pena profundizar y retorcer para expresar algo real. Por supuesto, por supuesto. Estoy viendo ahora, inciso, estoy terminando ahora una serie coreana que se llama Can This Love Be Translated? Pues se puede traducir este amor, que he dicho que no me gusta el romance, pero cuando viene de Corea... ¿Pero cómo? Y una cosa que hacen es que todos los tropos eligen
parece que proyectan todos los tropos que te esperas de una historia romántica y le dan la vuelta, no utilizan ni uno. Parece que te ponen, por ejemplo, en cierto momento, y no es comento esto porque no es la pareja principal, pero en cierto momento, una de las parejas secundarias de la serie, parece que, o sea, se acaban de acostar por primera vez, acostar en Corea. Esta serie es escandalosa. Pero los coreanos se dan un beso, pero así, se tocan los labitos. Aquí se dan besos de verdad, estoy flipando. Bueno, el caso, se acuestan la primera noche y al día siguiente él le dice a ella por móvil, oye, bájate, oye, podemos hablar, no sé qué. Y ella le dice, sí, te espero abajo de los escalones. Y resulta que cada uno está en un sitio diferente. Eso tiene sentido, ¿vale? Él está en la cadena de televisión donde cree que ella está trabajando, ella está en la casa de él. Total, que no se encuentran y ella sube, está esperando, sube a la casa de él, llama a la puerta y le abre una tía. Y claro, tú ya sabes de antes que es que él se acaba de mudar y esa ya no es su casa. Entonces esa tía no tiene nada que ver con él. Pero claro, ella piensa, tiene novia y me ha utilizado para engañarla. Qué fuerte. Y tú dices, vale, esto va a ser ahora toda la serie arrastrando de quién es, no sé qué, no sé cuánto. Y la siguiente escena que se encuentra hablan, oye, que había una tía en tu piso y el otro, ¿qué? Pero que ese no es mi piso ya, que ya me he mudado. ¡Ay, Dios mío, qué ridícula me siento! Ya está. Y es como, wow. Y es que en la serie están todo el rato hablando de las cosas. Todo el rato hablando de las cosas. En el sentido de que en otro momento, pues la protagonista, esto sí lo voy a decir sin spoiler, en cierto momento, eh, bueno, la protagonista y el protagonista empiezan a salir muy pronto en la serie, cosa que me sorprende. Pero ella parece que ve, o sea, él dice, vale, vamos a salir juntos, pero antes me gustaría aclarar algo con esta mujer con la que antes he tenido medio algo, porque no me gustaría empezar algo contigo sin aclarar esto antes. Y tú dices, ¿y esa responsabilidad afectiva? ¿No será este señor mi tipo? Total, él va a hablar con ella y ella los ve a la distancia y los ve como riéndose con mucho compadreo y panica. Y cuando vuelve le dice, no, mira, que no quiero saber nada contigo porque se cree que han reconectado. Y él le dice que, no, que esto no ha pasado, que es que te estás poniendo nerviosa, pero que esto no ha pasado. Y ella, no, 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 porque no sé qué. Y como que esto no ha pasado, te aseguro que esto no ha pasado. Y yo, pero, ¿qué están hablando? ¿Qué están hablando? En serio, pues eso es lo que hace esta serie, coge y te proyecta las típicas situaciones de un K-drama, de romance, y te dice, pero esto no pasa porque en la vida real las personas hablan. Y eso pasa todo el rato. Cada vez que parece que va a sacar uno y yo, bueno, ahora ya van a no sé qué. No, no pasa. Y construye la serie. A mí me ha gustado esto que a la mitad, justo a la mitad, son creo 12 capítulos. Por el capítulo 6, la serie hace una cosa muy loca que yo no me esperaba, que bueno, ya hay que seguir para adelante con eso, ¿vale? Pero hace una cosa muy loca que es como, bueno, pues es una decisión. Pues a lo mejor yo no hubiera hecho esa decisión, pero más allá de eso, para adelante, está muy bien, está bien. Uy, perdón, ya voy. El caso, eso, los tropos pueden ser interesantes de darle la vuelta, pero el problema es pero lo que os estaba diciendo, es muy difícil dar a la gente a conocer libros. La mayoría de libros que conocemos puede parecer que los conocemos de forma orgánica, pero como os decía, las editoriales importantes pactan con las librerías qué libros y durante cuánto tiempo tienen que ponerlos en sus estanterías destacadas. Esto pasa especialmente en las librerías grandes, como puede ser la FNAC o la Casa del Libro, pero aunque no os lo queráis creer, también pasa con las librerías pequeñas, no con todas. No me atrevo a decir que pase con todas, pero sí pasa con muchas librerías. Entonces, eso puede parecer que nosotros simplemente leemos lo que queremos porque nos pasamos por ahí, nos atrae la portada y lo cogemos, pero tenemos que ser realistas de que pues los libros están colocados de cierta forma para atraernos a uno y no a los otros. Por supuesto, siempre a la hora de acercarnos a la cultura, siempre está el papel de la crítica. Eh, pero como vamos a ver en el siguiente, vamos a explorar más en profundidad en la siguiente noticia, la crítica literaria y, o sea, la identidad de la gente que se dedica a la crítica literaria y la identidad de la gente que lee se está distanciando cada vez más y más. Es decir, los críticos pertenecen a una demografía que cada vez menos se ajusta a los lectores que hay aquí en España. Aniquilar, muchas gracias por la resuscripción y por apoyar durante tanto tiempo el canal. Pero eso se está alejando más y más. Entonces, bueno, creo que no sorprenderá a nadie saber que la mayoría de crítica literaria no presta excesiva atención al género romance, porque la mayoría de la crítica literaria son señores, mayores de 40 años, que no les interesan muchas veces géneros que sean normalmente dirigidos a las mujeres. Entonces, como una forma de darse a conocer,
las editoriales que se dedican a romance y que sobre todo publican libros a la espera de llegar a mujeres jóvenes han empezado a pues utilizar los tropos como si fueran eh, tags promocionales. Dice Ron Amaroa, yo creo que se empezó a hacer para atraer a la gente que lee mucho fanfic, porque quien fuera de ese círculo sabe quién significa Grand Prix Sunshine. Claro, claro, o sea, eso viene del fanfiction y creo que lo empezaron a utilizar porque muchas de las lectoras porque la mayoría son mujeres, ¿vale? Muchas de las lectoras de romance han tenido algún tipo de contacto con el fanfiction, pero lo empiezan a utilizar eso como tag para dar a conocer la obra. Y creo que hay un problema porque entre que no hay crítica y que se están utilizando conceptos narrativos mal utilizados para promocionarla, la conversación alrededor del romance creo que no avanza lo suficiente. Hay muchísimas booktubers y muchísimas creadoras de contenido y youtubers que se dedican a hablar de libros, pero no puedo evitar darme cuenta, porque como os digo, yo no leo romance, pero me interesa mucho el género. Y me interesa honestamente, no estoy hablando nada de irónicamente, simplemente es que no me gusta el género en sí leerlo, pero me interesa explorarlo. Y sí que veo que la conversación muchas veces se queda en esto, en el uso de los tropos, en si los protagonistas son más o menos cercanos a los lectores, y creo que no se está tratando el género con la seriedad con la que se tratan el resto de los géneros. Creo que esta pues tropización del romance le está quitando interés. Muchas veces me da la sensación, y eso está mal por mi parte, pero muchas veces me da la sensación de que los libros de romance nacen a raíz de ciertos tropos porque hay que explotarlos porque ahora están de moda, o que las editoriales solo publican las cosas no por la calidad que tengan, sino por los tropos que utilicen o por lo bien que hayan funcionado esos tropos muchas veces en el mundo del fanfiction. Y eso, la verdad, creo que hace de menos un género que tiene potencial para atraer a muchas lectoras, que como veremos eso es algo muy importante. Pero bueno, seguimos leyendo. No todo el mundo es fan. Ah, bueno, está hablando de que hay un libro que yo odio y que no recomiendo, ojalá nadie se lo lea, pero es Los 7 argumentos básicos. Es un libro de Christopher Booker, como leéis ahí. Lo que dice básicamente es que las historias no existen y que lo único que hacemos en el mundo de la literatura y del cine es contar los mismos 22 argumentos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cambiando detallitos para que parezcan nuevos. Esto evidentemente es una gilipollez, porque, bueno, con que te asomes un poco pues, al mundo del manga anime, con que te asomes un poco al mundo de la ficción coreana, te das cuenta, o que te vayas a Bollywood, te das cuenta de que hay muchos... ¡Ay, que no veis mi pantalla! ¡Ja, ja, ja! Pues aquí estaba, no os leáis ese libro. Eh, bueno, es este libro, no lo leáis. Con que os vayáis un poquito a la ficción coreana o a Bollywood o a cualquier sitio que no sea Estados Unidos, os dais cuenta que eso es absolutamente mentira, que este señor tiene su cabeza metida en el culo, un culo además de un conocimiento muy limitado. Pero bueno, hay gente que lo cree. Pero el problema al final lo identifica el artículo aquí. Nos estamos ahogando en contenido. Hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que oír, hay muchas cosas que leer. Vosotros sabéis que en el canal no usamos contenido, lo pone aquí en el artículo. Tenemos que encontrar alguna forma de categorizar todas estas palabras y todas estas ideas. Los tropos hacen que coja un libro por encima de otro, nos cuenta una lectora de romance. Pero si lo leo o no, es por la lectura. Entonces, es eso, se confirma un poco que el problema que hay es que la crítica literaria no está a la altura. La crítica literaria no está haciendo que la gente conozca más libros, la crítica literaria no está dando estas palabras, es la obligación de la crítica entregar a la gente las palabras para entender qué es lo que le gusta. Dice esta lectora que se acerca a los libros o no según, pues según los tropos, porque hay cosas que le gustan. Y me da pena que eso pase, porque si tú lo que buscas es un tropo, es decir, leer la misma situación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo que yo creo que te pasa es que no has sido capaz de identificar en los libros que te gustan qué es lo que te gusta. Porque una vez tú ya identificas exactamente qué es lo que te gusta, puedes buscar otros libros sin necesidad de etiquetas comerciales. Si no has sabido identificarlo es porque te falta el vocabulario, y si te falta el vocabulario es porque la crítica no está a la altura. Entonces, como siempre, hay un problema
O sea, estamos, lo digo siempre, pero es que no me canso de repetir esto porque es importante. Estamos en un mundo en el que estamos absolutamente rodeados de cultura, de narrativas, de arte y no tenemos unas herramientas para relacionarnos con esto de una forma normal. O sea, no buena, sino de una forma absolutamente normal. Y si no nos podemos relacionar de una forma normal, si nosotros no tenemos las herramientas para discernir qué es lo que nos gusta de un libro y saber buscar el resto de libros que vamos a leer, entonces todo va a quedar en manos del marketing. Y si todo queda en manos del marketing, os voy a asegurar que las cosas se van a degenerar. Porque el marketing es idiota. O sea, en el sentido de que si ahora triunfa un libro donde los protagonistas son jugadores de hockey, lo que tenemos que hacer es sacar 2.000 millones de libros con jugadores de hockey. Y al final lo que pasa es, como decía, se publican libros simplemente porque tienen jugadores de hockey, esos libros no son buenos, la gente empieza a rechazar los libros con jugadores de hockey cuando que fueran jugadores de hockey muchas veces es lo menos importante de lo que se está tratando. Eh, por supuesto, también los tropos, la gente cree, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo aquí con el artículo, que los tropos funcionan porque a los lectores les gusta lo que les es familiar, les gusta leer lo mismo una y otra vez. Y yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo no creo que la familiaridad esté en el tropo. Yo creo que hay muchas formas diferentes de hacer enemies to lovers y algunas te gustarán y otras no. Lo que tiene que pasar es que tú encuentres qué es lo que te ha gustado en aquello que te gusta. Pero terminamos, y menos mal que pasamos, porque como se está alargando la cosa hoy, tengo muchísimas noticias hoy. Dice, un tropo es a la narrativa lo que una pincelada es a la pintura. Es posible o incluso usual que algunas te gusten más que otras. Me ha gustado porque es eso, un tropo es una herramienta. Deberíamos recuperar la palabra tropo del marketing y creo que las personas que hablan de que literatura romántica deberían dejar de usar tropo, deberían dejar de coger eso del marketing. Eso es lo que el marketing quiere que lo utilice porque son las herramientas que ellos te han dado, pero eso no son herramientas buenas para... Eso no son herramientas buenas para nosotros, creo yo. Así que, bueno, vamos a la siguiente noticia, librito. Es muy corta. Dice, sin las mujeres y los jóvenes apenas se leería en España. Lo leemos en Librotea. Básicamente salió hace un par de semanas, por cierto, los datos del informe de hábitos de lectura y compra de libros, que es un informe que pues lo redacta el gremio de editores de España y se nos dice quién compra libros, dónde se compra el libro, qué tipo de libros se compran en España y de ahí pues podemos sacar pues datos interesantes. El informe pues lo podéis descargar en muchos sitios, en el diario han hablado muchísimo de este informe, pero hasta los 25 se hace esta joven Saxlal. Pero os voy a destacar unas cositas de aquí. Dice, los jóvenes no solo leen, sino que leen mucho más que otras franjas de edad. En 2025, el informe muestra además un aumento. El 76,9% de los encuestados lee por ocio y un 1% más que es un 1% más que el año anterior. Es decir, los jóvenes leen muchísimo más y leen sobre todo por ocio. La diferencia con la siguiente franja de edad, la de 25 a 65 años, es casi de 10 puntos. Es decir, el 76% de los jóvenes lee frente al 66% de las personas mayores de 25 años. Leer por ocio además es muy importante porque es una relación especial con la lectura. Pero lo interesante, las mujeres leen más que los hombres y además con diferencia, un 72,3 frente a un 59,8. Esto es algo que se repite una y otra vez, pero creo que no está calando en la sociedad. Porque, bueno, sí está calando, pero se está recibiendo como se recibe. Hay unos datos que creo que ya no se pueden ignorar, pero se intenta. La mayoría de gente que se gradúa, o sea, las mujeres se gradúan ahora mismo más que los hombres, proporcionalmente, o sea, en la universidad. En Estados Unidos es más dramático que aquí, pero aquí también está pasando. Cada vez son más las mujeres que deciden empezar y terminar estudios superiores. Las mujeres leen más. Todo este tipo de cosas deberían de indicarnos, o sea, deberían de decir a la sociedad, por lo que sea, las mujeres pues están más interesadas en este tipo de cosas consideradas intelectuales, pero lo que está pasando
es que estas cosas están dejando de considerarse intelectuales y es algo que me vuela la cabeza. Las mujeres empiezan a hacer cosas, estas cosas se les quita el valor. Que es una cosa que está descrita muy bien en un ensayo que se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Y habla por género. Por ejemplo, cuando los hombres escribían historias de detective, las historias de detective eran serias, había que tomárselas, era algo prestigioso. Las mujeres empiezan a escribir historias de detectives, como, bueno, es que son thrillers chiquititos, ¿a quién le interesa esto? Ha pasado con el horror, está pasando con un montón de cosas. Cuando yo empecé en la universidad, se hablaba mucho de esto con la biología. Yo estudié ciencias del mar y ciencias ambientales, y me decía nos contaba un profesor que cuando él era joven, biología, él es biólogo, él no era ciencia del mar ambiental, no existía cuando él estudió, pero biología era una carrera que estudiaban sobre todo hombres y que antes estaba considerada ciencias duras como la química o como la física, pero en el mismo momento en el que empezaron a entrar muchas mujeres, se empezó a considerar como una ciencia de segunda y eso traía a este profesor absolutamente amargado. Así que, bueno, pues ahí está. Dice Rejunta Céntimo, ¿fue en la UCA? Fue en la UCA, por supuesto. En el CASEM, donde yo estudié. Dice Rono Maroa, y pasa también al revés, cuando empiezan a interesarse por algo que antes gustaba solo a mujeres, de pronto se hace serio. Bueno, eso pasó con la novela. Recordemos que la novela nació como un género que inventaron mujeres. O sea, la primera novela se escribió en China y aunque no se publicó con ningún nombre, sí se entiende, o sea, los estudiosos entienden que la escribió una mujer. Géneros literarios como la ciencia ficción lo inventó una mujer, Frankenstein, el moderno Prometeo. Y bueno, la mayoría de lectoras en un principio de novela eran mujeres y eso se consideraba como libro de segunda frente a lo que era el ensayo. Pero cuando más hombres empezaron a escribir novela, cuando más hombres empezaron a leer novela, especialmente cuando más hombres empezaron a dedicarse a la ciencia ficción, de repente todo subió como de estatus. De repente la novela era una cosa seria y la ciencia ficción era un género de tíos. Eso siempre pasa. Pero bueno, seguimos leyendo. A mí lo que me interesaba no era esto, yo ya me imaginaba, o sea, yo tenía la percepción de que las mujeres leían más, simplemente voy mucho a club de lectura, los clubes de lectura están fuertemente feminizados, de mujeres además de todas las edades, pero sí que es verdad, durante un tiempo iba aquí a Tecla Sala, a los clubes de lectura pues de la Biblioteca Central de aquí de Hospitalet de Llobregat. Y una cosa que me contaba, porque sí pregunto a todo el mundo sobre estas cosas, porque una cosa que me contaba pues la persona, se llama Francesc, la persona que coordina los clubes de lectura allí es que pues, la mayoría de asistentes era femenina en todos los clubes de lectura, pero una cosa que él se había dado cuenta es que los hombres hablaban más que las mujeres. Y es como, oh, bueno, pues ahí está el dato. Os leo. Sigo. Lo que me interesaba era esto. Por otro lado, si bien cada vez se publican más autoras, los autores siguen siendo mucho más numerosos y las figuras literarias más respetadas siguen siendo en su mayoría hombres. Por supuesto, los jóvenes y las mujeres no solo leen a jóvenes o mujeres, pero hay una desconexión entre lo que se publica y quienes los leen. Y esto ya me parece interesante porque no sé hasta qué punto se puede sostener esto. Quiero decir, creo que muchas mujeres, por ejemplo, se ven impulsadas hacia el género del romance porque el resto de bestsellers, o sea, estamos hablando, no estoy hablando ya estoy hablando de lectoras casuales, no lo digo, yo no digo jamás casual como algo de desprecio o como algo tal, cada uno lee y, o sea, cuando hablo de casual me refiero a personas que no van a buscar libros a sitios extraños, que simplemente leen pues lo que hay en la librería destacado, lo que habla la gente en redes sociales, y eso no tiene absolutamente nada de malo, es como los jugadores que juegan a AAA. Me parece una cosa guay. No lo digo con ningún desprecio. Pero creo que la popularidad de géneros como el romance, sobre todo el romance este que estábamos hablando que utiliza tropo, creo que atraen a muchas mujeres porque entre los bestsellers y entre lo que más se destaca en librerías, no hay muchas veces libros escritos por mujeres o protagonizados por mujeres jóvenes o que no se rían, o sea, que no tenga el típico personaje de, pues es una policía de 24 años que está ahí para follarse al investigador o que no sea, no sé, que no sea especialmente misógina. Entonces no sé hasta cuánto tiempo va a aguantar la venta de bestsellers cuando las mujeres jóvenes que ya no aceptan pues que haya
personajes femeninos que se tratan con misoginia, cuando ya no el premio Planeta ya no le satisfaga, ¿hasta cuánto va a seguir durando esto? Pero sobre todo, si existe, lo que quería simplemente decir, es que si existe esta desconexión entre la gente que mayoritariamente se publica y la gente que lee, mayor aún es la desconexión, en mi opinión, entre la gente que se dedica en los medios generalistas a hacer crítica literaria y la gente que lee libros. No sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, la mayoría de periódicos generalistas tienen una sección más o menos grande de cultura en la que se suele tocar la literatura. Eso no es algo que sea nuevo, al contrario, existen estas secciones porque históricamente se ha considerado que la literatura era algo serio y prestigioso que tenía que estar en los periódicos, a diferencia de los videojuegos. Entonces, pues estas secciones están ahí por costumbre, por historicidad un poco. Pero si nos metemos, o sea, tengo un colega que puede o no puede ser Alberto Corona, que pues, le gustaría empezar a escribir un poco de literatura. Y se ha acercado a medio revisado lo que se está haciendo en medios generalistas, y la mayoría de medios generalistas tienen a un señor o a dos señores, raramente a una señora, que se dedican a escribir de literatura, pero siempre de bestseller, pero siempre de grandes editoriales, pero siempre en unos términos tradicionalmente muy masculinos y muy alejados de cómo se está haciendo ahora la crítica literaria. Y frente a eso, o sea, los medios generalistas solo ofrecen pues esto absolutamente desconectado con el panorama lector actual, y frente a eso solo tenemos a youtubers y otro tipo, videoensayistas o otro tipo de creadores de contenido que muchas veces no tienen las herramientas por juventud, porque no se dedican principalmente a hacer análisis cultural, por lo que sea. No es culpa de nadie, pero por lo que sea muchas veces, no siempre, pero muchas veces no tienen las herramientas para hacer un análisis literario en profundidad, o un análisis literario de lo que se pueda sacar nada más que la recomendación o la no recomendación. Está la cosa para tirar, está la cosa para tirar. Entonces, dice Josefko, por eso lo de las gafas nuevas de Alberto. Qué ágil. Nos debería haber reunido a todos en un salón y habernoslo contado ahí. No, pero es eso. Yo veo que, o sea, cuando empecé a escribir de videojuegos, toda mi tarea era, en los videojuegos no disponemos de las suficientes herramientas para desarrollar una crítica cultural, perdonad por usar esta palabra, pero no se me ocurre otra, eficiente, es decir, que sea útil para la gente que la lee, porque yo no quiero recomendar, ya lo he dicho muchas veces, no me gusta recomendar cosas porque no os conozco. Yo lo que quiero es hacer algo útil para que la gente que juegue a ese juego, o que no juegue, o que juegue a otros juegos, tenga unas herramientas para poder profundizar en su relación con ese juego y con el medio en general. Y es verdad que al principio, no, cuando empecé a escribir crítica de videojuegos, no tenía veía que el medio en sí no tenía esa herramienta, pero poco a poco, entre todos los críticos de videojuegos, todos los analistas culturales de videojuegos, hemos ido desarrollando unas herramientas que todavía están en un estado, creo yo, un poco precario en comparación al cine, y por eso muchas veces miramos al cine a la hora de hacer crítica de videojuegos. Pero lo que está pasando con la literatura creo que es un poco más escandaloso, en el sentido de que estas bases ya existen. Históricamente tenemos herramientas para hablar de literatura, pero no sé si estas herramientas se están quedando en la academia, si estas herramientas, por lo que sea, no están llegando a los medios generalistas, o qué está pasando. ¿Y por qué hablo de medios generalistas y no de medios especializados? Porque como bien me ha dicho Alberto, los medios especializados de crítica literaria no pagan a los críticos. Y es difícil que un crítico pueda desarrollar su labor si no se paga. Así que no sé. Dice Julia, yo no suelo coincidir mucho de gustos contigo, Marta, pero me parece muy interesante lo que dices en tu crítica cultural. Mira, para mí eso es muy valioso, porque como os digo, yo no os conozco, no puedo recomendaros algo que os vaya a gustar. Lo que sí puedo daros ideas y ver si se aplica, y que vosotros, y vosotras y vosotres, veáis si esas ideas se pueden aplicar a esa obra o a otras obras. Lo suyo es que dialoguemos, estamos todo el rato dialogando. Pero eso, para que un crítico pueda desarrollar su labor, especialmente cuando necesita un tiempo para profundizar en la obra y después necesita otro tiempo para adquirir por su cuenta las herramientas para poder analizarla, es que se pague. Pues no se paga. Entonces, es esto.
todo esto lo comento simplemente porque estoy todo el rato quejándome del antiintelectualismo. Pues estos son algunos de los ingredientes que contribuyen a que estemos ahora en un momento de la historia en la que paradójicamente estemos todo el rato hablando de arte y cultura mientras somos profundamente antiintelectuales, creo yo. Dice Pirulina: Marta, yo estudié un máster de edición literaria, éramos 29 en el curso, solo 5 eran hombres. Pues no me extraña. Lo que sí me extraña después es que vayas a cualquier editorial grande, no sé si sigue siendo así. Os voy a decir una cosa que yo sé de hace unos años, pero ya no sé si es así. Pero que después llega a cualquier editorial grande y la peña que corte el bacalao sean señores. ¿Por qué pasa? Entonces, pues no sé. A lo mejor ya no pasa. Esto era hace 7 años. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a ir haciendo el viraje. Hola, Lirastrom, ¿qué tal? Vamos a hacer un viraje. Vamos a hablar un poquito de Harper Ribari, que está ahí entre los libros y lo que no son libros. Es un artículo que han publicado en Bloomberg, que es en el que se nos dice que pues el éxito de la temporada, una de las obras que más están pues dominando la conversación cultural del momento, Hitet Ribari, no lo voy a decir bien nunca jamás, pues está financiada, pues se ha hecho posible gracias a pues dinero público en Canadá. Me gusta que existan, o sea, no soy especialmente fan de los acercamientos que hace Bloomberg a sus temas, pero tiene increíbles periodistas y muchas veces me gusta que pongan en valor este tipo de cositas. Augusto, gracias por la sub. Aunque haga un par de semanas que no te pasas por aquí. Pero lo que nos dice este artículo es que primero, la serie está funcionando mucho mejor de lo que todo el mundo se esperaba y desde luego está siendo un fenómeno cultural que se está tratando desde muchísimas, eh, pues desde muchísimas facetas. Está triunfando, o sea, no es una serie que vaya bien, sino es una serie que está influyendo mucho en la conversación pública, como hace un par de semanas estábamos hablando de si pues era un poco que sexualizaba las relaciones entre hombres o no sé, todo este tipo de cositas. Real Perry Mason no era una pullita, es que lo ha puesto él mismo. Augusto 17 lo ha puesto él mismo, no era una pullita, por favor. Pero lo que se nos dice, básicamente es que la novela ya está escrita por una autora canadiense llamada Rachel Reid y el 30% de lo que ha costado del coste de la serie se ha pagado con lo que se llama el Canada Media Fund, que es pues un dinero que básicamente se emplea para... Dango, no me ponga el culo en la cara. Vale, el Canada Media Fund, que es básicamente una serie de ayudas que se dan a las producciones canadienses que se van a rodar en Canadá con talento local. Es decir, van a coger a gente que trabaje detrás de las cámaras, pues que es de allí de Canadá, se va a rodar en Canadá y pues va a poner en valor, lo leemos después abajo, la cultura canadiense, en el sentido de que al parecer la serie pues, utiliza muchos artistas para la música que son de Canadá, utilizan muchas referencias de Canadá, todo este tipo de cosas. Pues eso, está hecho con dinero público y pues al parecer lo están poniendo aquí en valor como dinero público muy bien empleado porque la serie, el buen funcionamiento de la serie ha hecho que los derechos de emisión se vendan bastante caros, tanto a Movistar Plus en España, a HBO Más en algunas partes de Europa, a Neon en Nueva Zelanda. Ok. Ok. A Neon en Nueva Zelanda y básicamente el éxito de la serie y pues, los derechos de la venta ya han triplicado lo que Canadá invirtió como dinero público en ella. Pero aparte dicen que el éxito se está extendiendo a lugares que ni siquiera se podían imaginar, porque por ejemplo la Harlequin Enterprise, que es pues la pseudo editorial, la empresa que tiene la editorial, que publica la serie de libros en el que se mete Hitet Ribari, al parecer es una serie de libros que se llama Game Changers, que son una serie de libros de romance con un setting deportivo, diferentes tipos de setting deportivo,
pues también están triunfando, se están vendiendo muchísimo, no solo el libro en sí que inspira la serie, sino el resto de libros de la serie. Como leemos aquí, hay una demanda en los libros significativa que pues ha tenido un impacto extraordinario en esta pequeña empresa que tiene la editorial. No es una empresa muy grande, lo he mirado de verdad. Entonces, eso, aunque en Estados Unidos Netflix, Prime Disney, o sea, Netflix, Prime Video y Disney están luchando ahora mismo activamente contra una ley en Canadá que dice que si emites este tipo de serie, tienes que dar un 5% de los beneficios a pues a este fondo para hacer otras producciones. O sea, desde Estados Unidos está luchando contra eso, pero aquí defienden en el artículo que no deberían hacerlo porque este dinero, este fondo, está dando pues grandes éxitos. Justo también la semana pasada en The Guardian se publicó un artículo, bueno, está todavía en portada, ¿eh? Hay un artículo donde dice que, para sorpresa de mucha gente, ahora mismo las producciones que se ruedan en el norte de Irlanda están siendo todo un éxito y que todo esto se hace gracias a que pues el gobierno del norte de Irlanda ha invertido muchísimo dinero en el arte y en la cultura. Entonces, es algo que ya hablamos por aquí. Entonces, pues hay una serie de personas que se dedican a la parte más técnica del cine y de la serie, que están adquiriendo mucha experiencia. Hay una serie de localizaciones que ya tienen todo preparado para poder acoger una gran producción. Hay una serie de actores que están alcanzando, pues, una visibilidad internacional, y ahora mucha gente, o sea, y de tener que dar dinero para que se ruede allí, ha pasado a pues que mucha gente quiere ir a rodar ahora mismo al norte de Irlanda porque puede acomodar todas las exigencias de un rodaje. Yo quería traer este tema por varias cosas. En primer lugar, porque, bueno, siempre está bien poner en valor el hecho de que nunca está de más que el arte y la cultura se apoye con dinero público. Aunque parezca que no, aunque nos quieran decir lo contrario una y otra vez, normalmente la producción, dedicar dinero a la creación de arte y cultura siempre trae beneficios que pueden ser directos o no, como dicen aquí. La serie a priori no tiene demasiado que ver con esta empresa de edición, pero ahora la empresa de edición se está hinchando de vender libros. Entonces, está bien. Pero lo que sí que me disgusta un poco del artículo es que el éxito lo pone todo en términos monetarios. Espera un momentito que tenía apuntado por aquí algunos cositas. Eh, vale. Eh, mm, mm, mm. Vale, eso iba. Que el éxito se ponga todo el rato en términos monetarios. Parece que he jugado un poquito pues en el juego del capitalismo, y muchas veces el capitalismo está en contra de que existan estos fondos de financiación. Entonces, quizá deberíamos aprender a ver el éxito de otras maneras y entender que muchas veces el hecho de que algo exista, el hecho de que durante un tiempo pues, estos profesionales hayan podido adquirir experiencia, hayan tenido trabajo, hayan pues, podido dedicarse a una profesión creativa, ya, o sea, aunque Peter Rivari hubiera dado cero dinero en beneficio, pues ahí había unos profesionales trabajando, allí había una gente que estaba teniendo experiencia, y a lo mejor la siguiente producción funciona mejor. De hecho, cuando se destaca esto del éxito que están teniendo ahora las producciones del norte de Irlanda, se habla de que las primeras series no iban demasiado bien. Y ha sido a partir de que pues, se creara un grupo de profesionales que son capaces de, porque ya han podido demostrar su valía. Así que eso es interesante. Pero sí que me gustaría que pues dedicáramos un tiempo, del tiempo que no tenemos, porque ya mismo empiezan los Chiclana, y bueno, pues a lo mejor nos vamos ahí después de esto. Tenía las cosas de musiquita, pero no nos da tiempo, iba a cagarme en Spotify, básicamente. Pero eso, muchas veces me gustaría que paráramos un momento a ver también qué se apoya con dinero público, porque, por supuesto, estoy absolutamente a favor de que se destine dinero, y cada vez más dinero, ojalá más dinero, al desarrollo de arte y cultura. Pero me disgusta muchas veces que lo que se produce, que para elegir una producción frente a otra se sigan los mismos criterios que una empresa privada. Voy a poner un ejemplo que es un poco grueso, pero espero que podamos jugar y partir de ahí. Por ejemplo, tenemos Televisión Española. Es una televisión que se gestiona con dinero público y a mí me parece bien. Más, ojalá más.
Pero Televisión Española, a la hora de pues, promocionar unos programas o crear unos programas frente a otro, emitir unos programas frente a otro, tiene un dilema. ¿Qué hacemos? Programas que sabemos que van a ser un éxito y van a gustar mucho a la gente que paga estos impuestos, o hacer programas que creamos que tenga otro tipo de valor o un valor minoritario que no son los que harían las empresas y que solo se podrían desarrollar con dinero público. Es evidente que aquí en Televisión Española han elegido lo primero. Un ejemplo de esto, y no me estoy cagando para nada en el programa, no estoy diciendo que no hay que emitirlo, no estoy diciendo nada malo de esto, pero sería el hecho de que esté Broncano. Broncano, su programa funciona en Internet, la gente lo veía, no tenía ningún problema para salir adelante. A mí me parece guay que una persona como Broncano haya decidido, pudiendo estar en Internet y pudiendo gestionarse todo solo, haya decidido ir a la televisión pública. Eso, desde luego, es un statement y un apoyo para la televisión pública, cobre lo que cobre. Cobre lo que cobre. Creo que es importante. Creo que está guay. Pero eso, el programa de Broncano existiría, estuviera ahí la televisión pública y no, o no estuviera. Hay otro tipo de programas que ninguna empresa privada invertiría en ellos porque no van a tener una audiencia masiva, pero que yo considero que son necesarios. Poner, por ejemplo, un programa de tertulia literaria. Un programa de tertulia literaria sería top, sería necesario. Sería el dinero público invertido no en entretener, sino en crear cultura. Y claro, si tú haces ahora mismo un programa de tertulia literaria, no sería lo más visto de la noche. Pero a lo mejor no hay otra forma, si no es con dinero público, de que eso exista. Y ahí hay un debate, porque ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que no haría, o sea, ¿está compitiendo la televisión pública con la televisión privada? Tiene sentido que compitan en el sentido de que, ya os digo, el dinero proviene de nuestros impuestos, ¿por qué no nos van a entretener? Pero al final te das contra una pared, porque si estás compitiendo, competís en los mismos términos, en los mismos términos. No lo sé. También es eso. Antes en la primera pues había programas de música en directo. Estaría bien que hubiera un programa de música en directo. Estaría bien que hubiera un programa de cine donde se debatiera de cine, donde no se recomendara simplemente las películas, sino que se estableciera una especie de debate. Dice Rock and Steel, puede tener las dos cosas, debería. Es difícil que se tengan las dos cosas, parece que no. Pero o sea, al final tú tienes que saber qué tipo de televisión estás gestionando. Si tú quieres tener todo el rato buenos índices de audiencia, no te vas a arriesgar a poner de repente una franja que no vea nadie, porque va a ser escandaloso, que eso no lo va a ver nadie. Y te pueden acusar de estar desviando dinero, de estar haciendo no sé qué. Creo que tienes que escoger uno de esos caminos, aunque parezca que no. Tienes que saber si tu televisión es una televisión que está bien, que entretiene, que está puesta al servicio de la gente que la paga, en el sentido de entretener y darle lo que quiere, que eso es un tipo de servicio, o si está puesta al servicio de darle lo que no podría encontrar de otra forma. Yo estoy seguro de que no habrá las mismas personas interesadas en el programa de Broncano que en un programa de jazz en directo. Pero es que a lo mejor una privada no va a tener un programa de jazz en directo, y a lo mejor es importante que la gente tenga una puerta de entrada al jazz, o que la gente que le gusta el jazz pueda conocer más música de lo que le gusta. No lo sé. Pero me parece preocupante que no podamos... O sea, que ni siquiera se planteen esos debates cuando se habla de lo de Broncano. Que directamente se diga, ¿está bien o está mal pagarle? No lo sé. Pero ahí queda. Me habéis dicho que queríais lo de... Dice 2-0. En Francia hay un programa que discute libros de varios autores. Se llama La Gran Librería, pero en francés. Gracias por no escribirlo en francés. No lo he visto mucho, pero a mi mamá le encanta y por lo que veo tiene financiamiento público. Es que ese tipo de cosas, ya te digo, si no lo hace la televisión pública, no lo hace nadie. Y ese tipo de cosas son importantes. Alberto y yo hablamos muchas veces de que una de nuestras entradas a gustarnos el cine fue Cartelera, que era un programa de televisión española, que básicamente solo se ponían trailers, eran como anuncios, pero muchas veces ponían pequeños making of, pequeños entrevistas, y quieras que no, sabíamos de qué iban las películas. Yo creo que eso se podría hacer muchísimo mejor, muchísimo más ambicioso. Pero claro, ¿quién va a pagar ahora mismo un programa de cine? Nadie. Entonces, no sé. No lo sé. Ay, mi niño, que necesita... Ahora está mordiendo
ahora está mordiendo el micrófono, así que quizás dentro de nada tenemos un micro nuevo. Voy a contaros de Spotify muy rápido, que sé que ya tienen que empezar los chiclanas, si os parece, que no me quiero quedar con... queríais que se puteara. Básicamente, voy muy rápido, ¿eh? Hoy no vamos a enterar. Bueno, hace ya 3 meses Spotify anunció que iba a subir el precio de la suscripción. Bájate, Dango. El precio de la suscripción premium en Estados Unidos. No era una sorpresa, era algo que esperábamos, pero hoy precisamente, bueno, ayer más bien, esta madrugada, Spotify Estados Unidos ha enviado el email que confirma a los suscriptores que les va a subir $1 la suscripción. Mucha gente, o sea, eso es algo que sabíamos, pero esta madrugada se ha anunciado masivamente a los propios suscriptores a través de email. Evidentemente la gente se ha puesto de culo, especialmente porque a final de año pues pudimos conocer que Spotify eleva un 94% el beneficio, que ha superado los 2.000 millones en ganancia. Os leo un poquito, son cifras de marearse. Spotify cerró 2025 con un beneficio neto récord de 2.212 millones de euros, lo que supone una mejora del 94,4% respecto a las ganancias contabilizadas un año antes y el segundo ejercicio completo consecutivo en positivo de la multinacional de música y podcast en streaming. Las cifras de negocio de la plataforma aumentaron este año un 9,6 hasta los 17.186 millones de euros. Básicamente eso, la flecha de Spotify va para arriba y aún así Spotify va a cobrar más a pues la gente que tiene suscripciones, algo que parece indignante, pero es que a lo mejor pues esta empresa solo quiere dinero. Recordemos además que Spotify ha tenido todos estos beneficios porque en lugar de, o sea, pagan muy poco a los músicos, especialmente a los músicos más independientes, es decir, cuanto más grande seas como músico, más porcentaje te quedas de lo que suponen tus escuchas, es decir, proporcionalmente Taylor Swift o The Weeknd o Bad Bunny siempre va a cobrar más que el grupo de tu pueblo que está intentando salir adelante y probablemente lo necesite más. Va a tener siempre un mejor trato. Podría parecernos normal, pero a mí me parece desde luego injusto. El caso es que, aparte de esto, que eso está pues integrado en cómo funciona Spotify, recordemos que has dejado de pagar a mucho, o sea, ya no tienen que pagar tanto a los músicos, porque una cosa que ha empezado este año 2025, es a llenar las listas de música, las listas que podemos escuchar prehechas por la plataforma, con música hecha por IA. Esto es algo que no tienen ningún tipo de vergüenza en decirlo. Dice Macronoid, eso también pasa en Twitch. Lo de que se paga menos. Ya. Gracias, Macronoid. Lo que quiero escuchar mientras estoy aquí haciendo un directo. Pero eso, han empezado a llenar las listas de música hecha con IA y no solo eso. El último trimestre de la plataforma, muchos de los cambios que han hecho en código no lo han hecho sus programadores, sino que se han implantado a través de, pues la ha programado una IA y bueno, han tenido que corregirlo después programadores, pero ya te dice cómo quieren que funcione el negocio. Spotify no solo se está enmierdificando, sino que se está convirtiendo al final en todas las cosas que no debería ser una plataforma de streaming, sin que se nos olvide que tienen pues el mayor bocado, de que controlan a la mayor masa de usuarios. Precisamente por eso quería destacar que cada vez más hay iniciativas que nos invitan a alejarnos de pues las plataformas de streaming, especialmente de Spotify, y relacionarnos de otra forma con la música. En este caso, recordemos que además, dice Julia Bocino, el vibe coding es de una calidad deplorable, dejando de lado todo el aspecto ético. Sí, al parecer una cosa de lo que ha pasado con Spotify es que en el último trimestre, pues eso, usaron mucho el vibe coding de la IA, según dijo su CEO, sus ingenieros no habían tocado ni una línea, no habían necesitado tocar ni una línea de código y después se descubrió que los ingenieros habían estado corrigiendo por detrás como unos desesperados. Así que bueno. Pero el caso, cada vez están saliendo más iniciativas y parece que pueden llegar a despegar porque otro de los estudios más interesantes que hemos leído últimamente sobre cómo nos relacionamos con la cultura, dicen que precisamente la gente más joven tiene muchas ganas, o sea, se siente muy atraída por los formatos físicos, por comprar películas, por comprar libros, por comprar discos, cosa que las plataformas de streaming no les vienen demasiado bien.
quería tocar una iniciativa que hemos conocido precisamente hoy, es una de las muchas, y es que, bueno, o sea, nos dice el titular en el diario: si la gente quiere escuchar mis discos, tendrá que comprarlos en una tienda. La iniciativa musical que quiere cambiar la industria musical. Ah, bueno, la iniciativa que quiere cambiar la industria musical. He puesto un doble musical. Leemos debajo. La banda barcelonesa Mujeres publica en formato físico los 3 sencillos de adelanto de su próximo álbum. Es un dolor inexplicable. Ese es el título del álbum, no es que les haya dolido. Con sus correspondientes caras B para distribuirla en exclusiva en las tiendas. Básicamente es eso, han creado un single tradicional con una cara B y se han dedicado a venderlos solo en tiendas pequeñas de música. Es decir, no es que sea un formato físico que puedas comprar por Amazon, es un formato físico que solo puedes comprar en tiendas de barrio. Aquí de hecho hay un listado donde se ve cuáles han sido. Y al parecer esta es una banda que yo no conozco y no escucho. No me gusta que se llamen Mujeres y sean 3 pavos. No os voy a mentir tampoco, ¿sabéis? Pero a lo mejor son la polla, ¿vale? Pero a mí no me gustan. No me gusta a priori eso. No los he escuchado, de verdad, no los he escuchado. Pero miro y arrugo la boca. Es que no lo puedo hacer de otra forma. Al parecer no es la primera vez que tienen este tipo de iniciativa y de hecho en 2024 crearon una colección de flexidiscos que funcionaban mediante suscripción al estilo de los viejos single clubs, que es una cosa muy interesante. Era básicamente que te envían un disco, lo puedes escuchar unos días y después lo devuelves como si fuera un videoclub, pero un videoclub musical, y al parecer así distribuyeron sus primeros singles, que por cierto son bastante chulos. Estos son los nuevos, no los que en ese momento. Dice: son conscientes de la importante labor, más allá de lo puramente transaccional, que estos pequeños establecimientos ejercen dentro del ecosistema de la música independiente, no solo como puntos de acceso a la música en vivo o editada, sino también como espacios de reunión capaces de generar identidades y escenas. Y es que eso es una cosa de lo que pasa con la desaparición de la música en físico, que básicamente Spotify siempre te va a servir a los mismos artistas que pagan campañas en Spotify. Hace tiempo, antes de que despegara Sabrina Carpenter, escuché a una crítica cultural que me gusta mucho en YouTube. Decía que escuchara lo que estuviera escuchando, si dejaba Spotify libre y no cambiaba de canción, a la tercera o la cuarta canción le iba a salir Sabrina Carpenter. Y básicamente lo que decía es que estaba hasta los cojones porque no sabía quién era y no la quería escuchar. Pero era evidente que tenía una campaña. También ha pasado con Doechi, por ejemplo. A mí me pasaba antes mucho. Y te van a forzar al final a escuchar unas ciertas cosas que les viene bien. En una tienda, evidentemente, están los gustos del dependiente, pero quieras que no, te van a intentar escuchar, te van a intentar recomendar, te van a intentar, pues básicamente, ayudarte a desarrollar el gusto. Y eso es muy importante. No podemos dejar que el desarrollo de nuestro gusto caiga en manos de un algoritmo. Igual de importante que la crítica cultural es la existencia de dependientes, por ejemplo. Dice, continúa con la idea de que es bueno apoyar a las tiendas porque las tiendas generan en la música pues que la gente desarrolle el gusto y conozca cosas nuevas. Dice: prefiero bajar a la calle a comprar el pan y pasarme por una tienda de discos y flipar con que tengan uno de los Star Wars antes que bajar a la calle a comprar el pan y encontrarme con persianas bajadas porque son viviendas de uso turístico o almacenes de corporaciones tecnológicas, lo único que pueden permitirse pagar por esos alquileres. Y es verdad que no es, sí que os digo, no es nuestra labor. O sea, no podemos hacer nada nosotros por luchar contra la gentrificación. Bastante tenemos con pagar el alquiler. Pero tiene razón, con que es mejor tener algo local, algo cultural. Por mucho que lo veamos, porque una cosa que he visto últimamente, y no puedo entrar ahí ahora mismo porque nos tenemos que ir, pero una cosa que veo últimamente que me da tremendo coraje es peña moderna como algo despectivo, diciendo que las librerías o las tiendas de discos, eso gentrifica el barrio. Y me llevan los demonios muchas veces con eso, porque es como, por muy pija que sea una librería, por muy pija que sea una tienda de vinilos, eso no está ahí para los turistas. Eso está ahí para la gente que vive ahí. Yo no sé qué turista viene del mismísimo Londres para comprarse aquí un libro o para comprarse aquí un disco. Yo sé los turistas que vienen del mismísimo Londres para beber por 3 duros. A lo mejor los bares donde se bebe por 3 duros, pues si está al lado de pisos turísticos sí que están gentrificando. No lo sé, las inmobiliarias están gentrificando.
Me flipa, el otro día estaba leyendo una persona que estaban con lo de las librerías de moderno, en esta librería te bebo un vino. Y es como, ok, pero al lado hay una inmobiliaria, no te jode más la inmobiliaria te está gentrificando el barrio. Esto no te podrás, a lo mejor no te gusta el vibe del sitio, pero el precio de los libros está fijado. Puedes entrar ahí, te puedes permitir comprarte un libro ahí si te interesa. Yo prefiero que haya una librería o que haya una tienda de música, que haya... ¿El qué? Un supermercado, un Mercadona. Bueno, no, un Mercadona sí lo usa la gente, aunque preferiría que no fuera un Mercadona, pero sí que prefiero que haya una tienda de disco a que haya, yo qué sé, el que otro Zara. No lo sé, no sé. Dice Rock and Steel, hay gente que confunde lo cultural con las cosas no cutres con la gentrificación. Y esa es la idea que quería llegar, pero no me pensaba que no me iba a dar tiempo. Es que a veces me dais miedo, gente del chat. Entre la persona que antes adivinado que estaba hablando de una serie, que ya se me ha olvidado el nombre, pero lo he adivinado con dos putas mierdas que he dicho, y que a veces sacáis los temas antes de que llegue, me flipáis, lo digo en serio. Eh, Hay un libro que un día quiero hacer un especial que se llama El derecho a las cosas bellas, y analiza un poco esto. El hecho de que pensamos que si un bar que tiene menú, que es barato, que te lo puedes permitir tú con tu sueldo aquí en tu barrio, pero si está comido de mierda, entonces es del barrio, está bien. Pero si es mínimamente arreglado, entonces es gentrificador. Y es como, pero vamos, mira el precio, mira quién la ha puesto. ¿Es una persona que viene de fuera del barrio? A lo mejor es gentrificador. ¿No te puedes permitir el menú? A lo mejor es gentrificador. ¿Está hecho para los turistas para que se beban un cubo de cerveza? A lo mejor es gentrificador. Pero, colega, mira eso, no mires solo el aspecto. Una librería, por muy pija que sea, yo sé que hay librerías muy pijas y hay dueños de librerías que son para tirarlos a la maldición basura, pero una librería, ¿cómo te va a gentrificar el barrio? ¿Quién, qué? Pero que en serio, ¿quién viene qué turista viene aquí a comprar libros? ¿Qué? Tú no compras, porque yo compro libros. Y yo quiero, en mi barrio no hay ninguna librería, ninguna, ni una, en mi barrio donde vivo aquí, en Hospitalet. Pues a mí me gustaría, mira, me gustaría también que hubiera una tienda de manualidades, si os soy sincera. Una mercería, vaya, para poder comprar lana. Pero no hay. ¿Sabéis lo que hay? Muchas inmobiliarias. Y desde luego mi barrio se está gentrificando. Pero bueno, eso. Y hay como una estética. Muchas veces hay gente que no sé por qué se deja llevar por la estética, estética en el sentido literal de la palabra, y que si no está comido de mierda y no está tal, es como, no, esto no es para mí. Es como, pero que somos obreros, pero no podemos ir a un sitio limpio y un sitio agradable de estar. Podemos estar. O sea, yo prefiero que haya una cafetería pija, que no, los precios de que yo pueda ir, que pueda ir mis vecinos, por supuesto, pero prefiero que haya una chocolatería con buen aspecto a que haya un 365 aquí en Barcelona, que es una cadena de cafetería que está en todos lados. Un 365, pues sinceramente, es una puta cadena que ojalá se fuera de mi barrio. Prefiero que haya otro tipo de cosas. No lo sé, no lo sé. Dice Árbol, una librería de libro en inglés o Bueno, aunque hay mucha gente que lee en inglés. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Lo de la librería en inglés. A lo mejor me pilláis que no lo he pensado con la librería en inglés. Pero hay mucha gente que lee en inglés, por otro lado. Yo leo a veces en inglés, os lo he dicho muchas veces. Este ensayo me lo leí en inglés. Hay ensayos que no se publican en castellano. No lo sé. Pero, dice Jenny, si encima el 365 no tiene nada vegano. ¿Ves? Mira, eso con Alberto es lo que más hablo. Lo de, porque Alberto es muy, no, el bar tiene que ser un bar comido de mierda con las servilletas que no limpian. Y voy a esos bares, cuando estuvimos en Málaga los dos dando una charla, fuimos a un bar de esos y no tenían, punto número uno, no tenían leche vegetal ninguna. Y es como, bueno, ponme el café solo y después para desayunar no tenían nada. Y le dije, bueno, y un mollete con tomate. Y la pava me trae un mollete y rodajas de tomate. Y fue como, bueno, pues nada. Bocadillo de bacon sí, pero bocadillo de tomate no. No lo sé, no lo sé. Eso pasó en Málaga, delante del Polo Digital, en el bar donde desayuna todo el mundo que trabaja en el Polo Digital. Bueno, 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 bueno. No pasa nada, nos vamos a ir a ver a los Chiclana, que ya sé que me estoy metiendo y que aquí lo que pegan son los videojuegos. Vamos a ver, vámonos. Nos vemos el miércoles, gente. Dice en el permiso, en Málaga, o sea, en Andalucía, en Andalucía, en Andalucía, en Andalucía, no me puso el tomate picado. Tengo fotos, Alberto de testigo, me puso un puñetero mollete no tostado, no tostado y rodajas de tomate. Y es como, ni un aceite de oliva, ni un aceite. Bueno, 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 bueno.
Aquí, o sea, Real Perrimation no se llama media con tomate en Málaga, se llama la catalana. O sea, un mollete a la catalana. Y no me lo trajo, no me lo trajo. Súper fuerte. Sé que a veces la catalana lleva jamón, pero dije sin jamón. Tomate, aceite y sal. Bueno, que nos vamos a los Chiclana. Marta, por cierto, ¿cuál es el forochoque? No lo encuentro. Ay, pues espérate. Si lo tengo justo aquí, te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo y ya nos vamos. Mira, justo estaba hoy leyendo. Ahí tenéis el forochoque, así os podéis divertir cuando yo no esté. Nos vamos el miércoles, hablamos de cositas, nos quejamos de cosas y nos divertimos con mi cámara nueva. Hasta luego, gente, bye.